En Israel, en el tiempo de Jesús, habían 5 clases de maestros. El último era el jaján, el sabio, o el penúltimo. Jesús viene con que en esa misma tesitura de un sabio. ¿Ese era más considerado más que el Rabonis o era...? No, no voy a mencionar los 5. El último era el rabenu, el rabino de la nación. Eso era Nicodemo. Esa ha sido la situación de este tiempo. Muchas personas con preocupaciones, no encuentran respuesta. Yo hasta he dicho, tenemos que levantar una serie abriendo el entendimiento de las personas. Yo lo creo. Y en este tiempo le damos gracias al Señor que la palabra está ahí. Amén. Y por eso te hemos traído nuevamente, porque nos gusta cómo fundamenta las cosas por la palabra. Y eso trae revelación, trae luz a muchas confusiones que hay. Hay personas que se han introducido en otros libros ahora, han dejado la palabra a un lado. Cierto. Y me gusta cómo las últimas veces, bueno, desde el principio que hemos estado exponiendo, siempre, aún haya referencia de otros libros, tú utilizas la palabra para romper o para armar. Claro. Y hay unas situaciones, temas, preguntas sobre Cristo, sobre Jesús. Hay inquietudes. Sí. Y solamente quiero que fluyas en lo que sienten en el Espíritu, porque quiero que se rompan esas rivalidades incluso que se han creado. Personas que están peleando con la misma palabra, cuando la revelación está ahí mismo. Wow, tremendo. ¿Sabes qué, Joan? Y qué bueno que estamos acá en este día. Y el personaje central de la Biblia, después de Dios, su Hijo, el Señor Jesús. Yo creo que la iglesia debería volver a hablar de Cristo. Wow. Nosotros hemos sacado del centro al Señor, lo hemos sacado. Algunos no saben, lamentablemente, quién es Él, solamente han escuchado, lo han leído en la Biblia, pero no pueden conocer, quizá no lo han experimentado, pero tampoco conocen a ciencia cierta o profundamente quién es Él. Y por esa razón, hoy yo creo que es pertinente que toquemos este tema. Señores, miren, lo primero que hay que observar acerca de Jesús es lo siguiente. Vamos a la Biblia está. Hay una profecía en el libro de Isaías que habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Malaquías también, capítulo 5, tiene otra profecía, muchísimas profecías ahí acerca del Señor. Ahora, si nosotros partimos del hecho de Mateo, por ejemplo, Mateo dice que hubieron 14 generaciones desde David hasta Jesús. ¿Por qué 14? Bueno, porque esas son las generaciones de las deportaciones de Babilonia. Pues recuerden que en el 585 Nabucodonosor había sitiado a Jerusalén y se había llevado muchísimos judíos hacia allá. Y bueno, luego algunos fueron deportados y algunos se quedaron allá. Y en otras regiones del mundo, que luego vemos en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu se derramó, el Espíritu Santo dice, ¿cómo es que dice? Que venían del Ponto, de Cilicia, de Asia Menor, de muchísimos lugares. Eran judíos que estaban segregados en la diáspora. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención de Jesús. Dice Mateo que José estaba desposado con María. Mucha gente no entiende lo que pasa aquí. ¿Sabes que las leyes judías del matrimonio, del casamiento, eran las siguientes? Habían varios procesos. El primer proceso se le llama el erusín. ¿Qué es el erusín? El erusín era el contrato, era el compromiso público. Públicamente, el padre de la novia era que buscaba, o el padre del novio era que buscaba a la novia. No era como ahora nosotros aquí en Occidente, que nosotros buscamos la mujer que nosotros queremos. No, antes no era así. El padre era que te buscaba la novia y la buscaba a él porque él tenía experiencia y se cuidaba de varios detalles. Número 1, se cuidaba de que no tuviera el ceño fruncido, es decir, que no tuviera preocupación. Wow, hey. Que fuera una muchacha de familia decente, que fuera una muchacha buena, ¿verdad? Que fuera una muchacha que no le fuera a dar tormento a su hijo. Y mira qué curioso, Joan, que hasta el día de hoy eso pasa así en el Oriente y es donde menos tasas de divorcios hay. Dios mío. Increíble, pero cierto. O sea, los padres escogen. Sí, los padres escogen. Hay ciertas características. Exacto, porque el padre como experiencia, como veterano al fin, ya conoce a qué tipo de mujer el hijo debe tener. Lo segundo que va a pasar es que en el erusín, ese contrato público, se reúne a toda la familia y toda la familia, tanto del novio y de la novia, se hace ese compromiso público. Ya prácticamente el erusín es inviolable. Ahora, hay un punto interesante. En ese proceso, el novio tiene que llevar una dote. Una de las dotes principales es las 10 monedas de plata, nosotros le llamamos de esa manera, que es lo que la Biblia habla cuando en la parábola donde Jesús dice que una mujer perdió una dracma, no es una dracma, fue una de esas monedas que ella perdió y si la dejaba perder, el marido le podía dar carta de repudio, carta de divorcio y el repudio. ¿Por qué? Porque ella dejó perder una de esas monedas. ¿Qué valor tenían esas monedas? No, ninguno.
un valor sentimental, familiar y espiritual. Wow. A tal nivel que si se perdía una de ellas, se perdía el honor de la familia. Pero hasta ahí todo bien. Ese es en el proceso del erusín, es decir, lo que dice la Biblia, el desposamiento. Que de ahí que viene la parábola de la mujer que se le perdió La dracma. la dracma. La dracma. Entonces, fíjate lo siguiente, en ese proceso del erusín, del desposamiento, se hacía público y era prácticamente inviolable. Mira que entonces, luego de que se hizo esa exhibición ese día, se le ponía un muchacho, un hombre al varón, al novio, y una mujer a la doncella, a la novia. ¿Sabe para qué? Para que lo cuidara. Para que no tuvieran ningún tipo de contacto antes del matrimonio. En ese proceso se podía durar de 6 meses a un año. Normal. Entonces, en ese proceso están José y María, escucha bien, en ese proceso que ellos estaban, cuando dice el texto, y estaba María desposada con José, su esposo. Dios. Para que entendamos la Biblia en ese contexto. Entonces, pero ok, no vamos a entrar en esa materia del matrimonio. Era para simplemente... porque hay mucho problema, y penetrar para allá, no terminamos hoy. Entonces, ahora hay un punto aquí interesante. En este proceso, entonces, nace el Señor. A mí me gusta porque dice Mateo que se le aparece el ángel Gabriel y le dice que ella va a tener un hijo. Y dice, ella se queda asombrada, pero ¿cómo va a ser eso si no ha conocido varón? O sea, porque María tenía en ese momento 12 años de edad. Déjame yo tomar agua, porque aquí va a haber un problema. Dios mío, señores. 12 años de edad. Aquí va a haber un problema ahora mismo. ¿Y qué era lo que tenía Jehová? No, ¿Qué era lo que tenía lo que Dios? pasa es, y es bueno que tú sepas, en Israel, en el tiempo de Jesús, había 9 clases de vírgenes. Espérate. 9 clases de vírgenes. Santo Dios. ¿Sabes lo que yo te estoy diciendo? Sube el aire, que hace calor. 9 clases de vírgenes, lo que implica que María pertenecía a uno de esos grupos y ella era una alma, una muchacha joven. Dios. ¿Qué pasa? Para la mayoría de edad en Israel, el varón era a los 13 años, pero la mujer a los 12 años de edad. 12 años. Exacto. Entonces, ¿cómo yo sé que ella tiene 12 años? Precisamente por el concepto, el tipo de virgen que ella era. No, quizá no vaya yo a penetrar tanto esto porque tengo que tomarme tiempo, o tenemos que buscar muchos textos para poder y conocer mucho la cultura de Oriente. Sí. Y específicamente judía, para poder saber esto. Pero fíjate lo siguiente. A los 12 años ella queda embarazada. ¿Tú sabes dónde estaba el milagro? Parte del milagro del nacimiento, eso mismo. Que estaba muy joven para ovular. No estaba maduro el óvulo. Capacidad de maduración. Del óvulo. Para entrar o más de la matriz. Exacto. Parte del milagro. Parte del milagro es que ella sale embarazada a esa edad. O sea, no tan solo fue, como llaman algunos estudiosos, un tipo de inseminación divina. Porque algunos dicen inseminación artificial y dicen muchos estudiosos que ya había pasado alguna vez. Tú sabes que hay muchos escritos cuando se habla también de la historia de Enoc, de Noé, de para allá atrás. Pero está bien, el asunto es que con 12 años de edad el Señor madura, como que avanza un proceso natural para poder hacer esa inseminación espiritual, claro, o sea, divina. Es que no es descabellado, porque cuando tú vas al todo el Antiguo Testamento, que era el problema de que tenían muchas mujeres, era que no podían dar a luz, eran estériles, y Dios hizo el milagro. No obstante a eso, vemos el caso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que también no podía dar a luz y vino un milagro. O sea, nota que la Biblia va secuencialmente mostrándote cómo son los milagros que Dios hace en el contexto del nacimiento. Ahora bien, hay algo muy interesante en todo esto. Es que el Señor nace precisamente, pero me llama poderosamente la atención que dice que había una estrella que estaba guiando a los sabios, no ningunos reyes magos, esa es la tradición católica. Sáquese el catolicismo de la cabeza, que muchos de nosotros, los que somos católicos, dentro de una iglesia evangélica, pero seguimos aquí. Wow, hay que hablar de eso. Seguimos aquí. Seguimos aquí. El catolicismo creó el concepto de que eran 3 reyes magos, no, ningún 3 reyes magos. Eran sabios, Asaf, ningún, Melchor, y Baltasar, no. Eso, nada de eso es así. Ahora, ministro, pero que la Biblia dice que eran magos. Claro, tienes que decirte tu traducción de la Reina Valera, te dice que eran magos. La traducción del arameo te habla de jajanes. Eran sabios. Sabios. Ahora, verá qué curioso. Al oriente de Israel, porque era del oriente que ellos venían, estaba Babilonia. Daniel, estando en Babilonia, había creado una escuela de sabios allá. Sí, se habla mucho de la escuela de sabios y se dice incluso de un tesoro. El tesoro de Daniel. El tesoro que Daniel estaba guardó para el Mesías. Claro, porque había que financiar el estudio del Mesías. ¿Cómo así, ministro? ¿Y Jesús estudió? Sí, porque el Jesús que a ti te vendieron fue un Jesús, vuelvo y te digo, de pesebre, de andar en sandalia en Israel, de pobreza, de miseria, de escasez. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Vamos a darle un tips. Lo primero es que cuando ellos viajan del Oriente,
la cantidad de oro que ellos traen no es la que usted se imagina. No, no fueron pepitas de oro. No que fue una alcancía. que No, ellos no, no, traen. ni una bolsita como Y en la no- película de Robin Hood. Y vamos, nos van a matar, pero no eran 3. No eran 3. Andaba una caravana. Una caravana, porque- 3 eran los principales, eran los sabios principales que estudiaban las estrellas. Pero ellos andaban un grupo porque nadie viajaba una distancia tan larga Déjame solo. facilitarle algo a la gente. Y llevaban muchas Miren, cosas. esos sabios eran de la tribu de Isaacar. Ay, lo dijo. ¿Quién era la tribu de Isaacar? No voy a entrar en eso profundamente, pero luego. La tribu de Isaacar era la tribu que era entendida en los tiempos. Era la tribu que tenía una percepción y una comprensión impresionante de los tiempos. Por lo tanto, los tiempos están marcados por la fase lunar y por la fase solar. En Israel, el calendario judío es lunar, no es como el de nosotros, que es solar. Pero no voy a penetrar en eso. Lo cierto es que ellos vienen, ¿verdad? Porque ellos vienen a financiar la vida del Mesías, tanto en materia de comida, en materia de de los vestidos que va a comer y que va a estudiar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso, Joan? Sencillo, a los 13 años cuando lo llevan al templo. A los 13 años, que es la mayoría de edad, ya es un hombre en Israel, y lo llevan al templo, porque cuando tu papá te llevaba al templo, según la tradición de Israel, a los 13 años te llevaba para que tú vieras el desenvolvimiento de los rabinos, de los fariseos. Entonces, ¿qué pasa? A él lo llevan para que también vea cómo se ofician los sacrificios. Ay, ¿Para qué se está llevando? Porque él va a ser rabino. Pero que vamos para atrás ahora, porque de atrás para adelante, esto va, la gente tiene que conocer al Jesús que le sirve. ¿Qué pasa y acontece? Ellos le llevan el tesoro y dice Mateo que Herodes, ellos se entrevistan con Herodes. ¿Quién es Herodes? Los herodianos es una familia prominente. Vienen de... ay, Dios mío. Los Herodes, ese Herodes, para ser específico, su padre había hecho un trato con César, porque era político, ¿verdad? Y entonces, nada, él habló para que su hijo fuera el rey, le llamaban el tetrarca. Tetrarca quiere decir el rey de 4 provincias: Perea, Judea, Samaria y Galilea. Dios mío. Tenía influencia en esos 4 distritos. Jesús nace en Galilea. Galilea está dividido entre Galilea Alta y Galilea Baja. Se le llamaba así por la ubicación geográfica. ¿Qué pasa? Me gusta lo que dice la profecía. Me encanta esta parte. Dice que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. La ciudad asentada en gran tinieblas vio gran luz. ¿Por qué se le dice así? Exacto. Mateo dice eso porque Galilea, bajo el imperio sirio, Galilea se había prostituido. Me voy más lejos todavía. Samaria y Galilea fueron de las 2 ciudades que más se corrompieron. Entonces, pues de ahí partió de la influencia del imperio sirio que los judíos no querían saber de los samaritanos. Bueno que usted sepa eso. Galilea estaba en la misma tesitura. Nadie quería saber de los galileos. Galilea era como el Haití de hoy en día, para que tú me entiendas. Dios. Nadie quería nada con Galilea. Porque Galilea, número 1, los principales revoltosos, sediciosos y huelguistas que parían contra el imperio romano salían de Galilea. Ay, ay, ay. ¿Por qué matan a Jesús? Precisamente porque los romanos ven que él sale de Galilea. De Galilea salió Judá el Galileo, el que creó los celotes. De Galilea salió Teudas, que fue quien dijo que iba a abrir el mar rojo por la mitad, el mar del Jordán por la mitad. Y es de lo que habla en Hechos capítulo 5. Son de Galilea. Wow. Entonces, cuando Jesús nace, precisamente en esa región, no es la mejor región de todo Israel. Es la peor. Dios se valió de la peor región para hacer nacer a su hijo ahí. Dios mío. Es bueno. Entonces, ¿sabe cómo le llamaban? El distrito de Galil. Galil, no era Galilea, Galil en hebreo le llamaban. Entonces, vamos por parte. Jesús empieza a crecer. Nos vamos parte por parte. Él dice que nace, no nació en un pesebre. Espérate, porque que yo... No. Esto se va a poner fuerte aquí, espérate. Espérate, que me Dios está... mío. Siento candela. Hay problema, Vladimir. ¿Cómo que no nació en un pesebre, ministro? Que eso es catolicismo. Que eso es catolicismo. Y vamos a explicar por qué no nació en un pesebre. Cuando María y José van buscando lugar en el mesón, ¿qué era el mesón? Una clínica rural. La clínica. Se dice que en un mesón fue que dejaron también a aquel que estaba tirado. Claro que el samaritano lo recogió. Entonces, si es un lugar que no es para curar, ¿para qué llevaron a un herido? En la misma parábola que tú planteas. Dios mío. Porque es una clínica rural. Aquellos van ahí a dar a luz. Hello.
Como no está, dice que no se halló lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Lo que pasa es que tienes que leer paralelamente a Lucas y a Mateo. ¿Por qué no se halla lugar en el mesón para ellos? Por la siguiente razón. En Israel se celebran 3 fiestas principales. Pesaj o Pascua, Shavuot, que es Pentecostés, y está El rojo. Sukkot, que es Tabernáculos. ¿En qué consistía la fiesta de tabernáculo? Bueno, el Levítico capítulo 25 dice que Dios levantarán cabañas, ¿verdad? Una vez al año, todos los judíos de la diáspora iban a Jerusalén. Lo mismo que pasó en el libro de los Hechos, cuando estaban todos los judíos del mundo, estaban dispersados, llegan a Jerusalén porque era la fiesta de Pentecostés. En hebreo se llama Shavuot. Ok, fiesta de las cosechas. Pero Sukkot, entonces cuando Jesús nace, está lleno el mesón. No hay lugar para más nadie, porque probablemente vinieron mujeres también embarazadas, mujeres que habían dado a luz recientemente, estaban ahí y había que cuidarlas ahí, no había lugar. ¿Por qué? Porque toda la ciudad estaba esperando el día de la celebración de la fiesta de Sukkot. ¿Cuántos días duraba la fiesta? 7 días. Y al 7º día, no, voy a seguir, no voy a tocar eso ahora. Pasa, y lo siguiente, entonces, ¿qué consistía la fiesta? En crear cabañas, chozas. ¿Por qué se hacía esto? Porque Dios le había dicho que era para que se acordaran de lo que ellos habían vivido en el desierto, cómo Dios en medio del tabernáculo vivía, ellos estaban alrededor del tabernáculo y la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces Dios le está diciendo, van a celebrarme esto, van a celebrarme esto. Pero fíjate lo que pasa, a mí me encanta esta parte. ¿Por qué no fue en un pesebre? Bueno, es que la palabra pesebre, que usted entiende, realmente es una palabra que le añade Jerónimo en el siglo III, siglo IV después de Cristo, cuando el emperador de su tiempo le dice que quiere tener una Biblia. Y Jerónimo hace la traducción que se conoce como la Vulgata Latina. El problema con Jerónimo es que Jerónimo es católico. Yo no sé si usted me está entendiendo. Eso fue después de la 50ª, creo que fue. No, Jerónimo realmente es una traducción en latín, se llama vulgata, vulgar, viene de vulgar. Vulgar no es vulgar como nosotros lo entendemos, sino común. Ajá. Es común o normal. Entonces, Jerónimo hace la traducción en la vulgata. El problema es que Jerónimo comete varios errores. Aquí viene un problema serio, porque que no sabe lo que cree debe Por Jerónimo es el debate de una también traducción americana que hubo. Una que tenía los 66, otra tenía 78, una tenía 80 y pico. La que tenía 80 y pico era la de los etíopes. O sea, hubo una batalla por la cantidad de libros que tenía. Ay. Sí. Jerónimo comete el error. Jerónimo es quien introduce la palabra Lucifer. ¿Tú encuentras la palabra Lucifer en la Biblia? Ni Luzbel, ¿verdad que no? Jerónimo es quien introduce esa palabra. Escúchame bien. Segundo, la palabra pesebre es él también que la introduce. Porque no tiene sentido que vayan a hacer un pesebre, de que porque humildad. ¿Qué humildad? ¿De qué humildad estamos hablando? Eso una cosa no tiene que ver con la otra. Porque hay gente que tiene dinero y son humildes, y gente que son pobres y son los más arrogantes del mundo. Ay. Vamos a estar claros. Y sobre todo, los arrogantes son aquellos, los principales, que creen que se la saben todas, cosas que ellos nunca han escuchado y piensan debatirla o discutirla sin haber... A pelear por eso, si tú sabes lo que se está diciendo, pero como tú te crees que te la sabes toda, bueno, pero ok, no hay problema. Lo cierto fue que ahora Lucas dice algo, hay un primer punto, primer planteamiento. Lucas dice que en esa hora se llenó, dice que había ángeles en aquella región. Oh, pero ¿cómo que hay ángeles? Pero dice que era la 4ª vigilia de la noche. En Israel habían 4 vigilias. Una de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 13 y de 13 a 6. En esa vigilia, cada una de esas vigilias descendían ángeles totalmente diferentes. Hay un cambio de ángeles. Los milagros más grandes se daban en el relevo angélico. Wow, Dios mío. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Cuando esos ángeles llegaban, en su relevo traían algo. Claro que sí. Hay una manifestación. Y se soltaba la manifestación en el momento del intercambio. Claro, en el intercambio. Por eso, en el estanque de Bethesda, en el momento de la llegada de aquel... había un movimiento, un asunto. Bueno, sí. Wow, Dios mío. Lo cierto es, y es bueno aquí entonces acotar, dice también Lucas que había pastores en aquella región. Si había pastores, es porque ellos podían estar en el campo. ¿Y qué hacían esos pastores? Eran levitas, que estaban custodiando el ganado, porque el ganado estaba pariendo. Es decir, escuché esto,
que no era en diciembre, como nosotros decimos. Espérate. La tradición católica es que dice que el 25 de diciembre nació Jesús. No sé si alguien me está entendiendo. Muchachos, no hable eso. Que Claro que hay sí. gente que están tan No. Hay vacas sagradas que se tienen que caer hoy. Muchachos, hay gente que le prenden el arbolito. No. a Santa Ay, Claus claro en que el sí. nombre de Hay gente que le canta su arbolito. Perfecto. ¿Está escuchando eso? Hay gente que le prenden el arbolito a Santa Claus en el nombre de Jesús. Ya. Dios mío. Está fuerte esto. Oye, muy fuerte. No era verano, no era invierno en Israel porque los pastores estaban afuera. Ese frío lo hubiese matado. Y sobre todo que el ganado estaba para dar la luz. Es bueno que usted sepa. Escuche esto. Esos levitas que se encargaban de observar el ganado, ¿por qué? Porque esos eran los corderos que se iban a sacrificar. Los sin mancha, cuál era lo puro, Exactamente. cuál era lo que estaban imperfectos. Exacto. El que tenía problemas Exacto. sacaba al grupo. Exactamente. Wow, Dios mío. Ese cuidado de los levitas, eso es lo que te está diciendo. Lucas dice algo, dice que he aquí os doy nueva de gran gozo. En la Reina Valera que dice así. Cuando la Biblia te habla de gran gozo, es un hebraísmo. Te habla de una fiesta. ¿Qué es una fiesta? Un lugar donde hay gozo y alegría. Y hay Sukkot, tabernáculos, es la fiesta de gran gozo. 7 días los judíos amanecían en cabañas y le abrían arriba. Escucha bien, porque hoy se van, te estoy diciendo, hoy se van a caer a vaca sagrada. Se abría arriba y se dejaba mirando las estrellas, la luna, se dejaba mirando, se abrió un espacio arriba de la cabaña. No obstante a eso, dice que vinieron los sabios, pero me gusta cuando dice que vinieron guiados por una estrella. Hemos visto su estrella. ¿Cómo así? Espérate. ¿Pero cómo así? Hay problemas aquí. ¿Pero cómo así? Ay. Quiera de hoy que... Hemos ¿Se visto fueron? su estrella. ¿Cómo así? Pero ¿cómo Explíqueme así que? Vamos a hablar de eso, porque ellos venían guiados por una estrella. Tome agua si usted quiere. Y entonces ellos venían de la tribu que tenía el conocimiento de los Issacar. tiempos. Cuando dice que hemos visto su estrella, se refiere a Kohaj. Ministro, ¿qué es eso? La estrella del león. Recuerden, señores, ¿cómo le llamaban el león de la tribu de qué? De Judá. Ok. Kohaj es león. ¿Cómo que hemos visto su estrella? Recuerda, en el pensamiento oriental se creía que cuando una estrella se posaba en el firmamento, se postraba, es porque un alma llegó a la tierra. Cuando un alma se retiraba o explotaba del firmamento es porque esa estrella o esa alma ya había salido de este O plano. sea, la estrella fugaz se... No, bueno, la fugaz o la estrella que explotan. Que explotan. Ok, Exacto. Pero mira qué interesante. No obstante a eso, también se entendía que cuando tú nacías, había un ángel que nacía contigo. Dios mío. O sea, yo te estoy hablando de lo que la Biblia, porque ¿qué es lo que la Biblia te habla? La Biblia te dice en un momento, Apocalipsis 1:20 te habla, que las estrellas son ¿qué? Los ángeles. ¿Qué era lo que entendía el judío? Que detrás de cada estrella hay un ángel. Wow. Ok, Pero es el pensamiento oriental. claro, y judío. Porque son diferentes y a veces coinciden y a veces no. Wow. Entonces, el que no conoce eso, o sea, se paniquea. Bueno, claro, tú te puedes paniquear porque tú tienes que saber lo que tú estás leyendo, porque tú no estás leyendo un libro que lo escribieron para ti. Ni lo escribieron en Dominicana, ni lo escribieron en Aruba, en Curazao. Lo escribieron en Oriente. O sea, ¿cómo está claro? En Oriente, en un dialecto. Totalmente. Que lo que queda Con de un eso- pensamiento Sí. por allá. Que Bueno, lo que queda de ese dialecto son cenizas. Y de esas cenizas se hizo una traducción oral que todavía perdura. sí. Entonces, hay que aclararle a la gente ahora que tú hablas de tradición oral, porque la gente, yo uso mucho, porque la tradición dice, Sí. y cualquiera cree que yo le estoy añadiendo a la Biblia. No, mire que era lo que pasaba. La Biblia no se escribió, por ejemplo, pasó el hecho y se escribió de una vez. No había canon en ese tiempo. No, ni que escribe ahí secretario, venga la sentencia, no fue así. Por ejemplo, el libro de los Hechos fue escrito en el año 63 aproximadamente después de Cristo. ¿Por qué? 61 años después de vivir todos los eventos, es que Lucas le escribe a Teófilo, que no voy a entrar en ese detalle, pero Lucas le escribe a Teófilo 61, pero ha pasado muchísimo tiempo después del evento. O sea, es decir, pasaban 20, 30, 40 años y luego se plasmaba por escrito. Es decir, mientras tanto era una tradición, ¿qué? Tradición oral. Hasta ahí está bien. Sucede y acontece que estos hombres vienen, traen incienso, oro y mirra. Que por eso es que la gente se confunde, que son 3. No. Lo primero que debes saber es que ellos vienen a traerle dotes a un rey. Eso es lo primero. ¿Qué es ese tipo de rey? El rey Mesías.
Rey, ¿por qué? Descendiente de David. Le toca el trono de forma legítima. Vamos a estar claros. Lo único es que este Mesías viene con algo diferente. Este hombre viene con un concepto totalmente espiritual, más que físico. Hasta ahí está bien. Dice que él nace y al octavo día lo llevaron al templo. Y dice que un hombre llamado Simeón. ¿Quién es Simeón? ¿Quién es Simeón, Vladimir? Simeón es hijo de Hilel. Ay, 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 ay. ¿Quién es Hilel? El que fundó la escuela Hilel. Hilel, sí. El papá de Gamaliel, Sí. o al abuelo, perdón, El abuelo. de Gamaliel, el que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 5. Simeón es el papá de Gamaliel. Ese era el hombre que tenía la escuela de... Estaba en la Hilel, así era se llamaba la escuela. Habían dos escuelas principales. De las 7 principales que había, las 2 principales eran Shammai e Hilel. Okay. Hilel, ¿verdad? Es el padre de Simeón. Simeón es un rabino. Y está presentando a Jesús en el templo. ¿Por qué? Porque dice un mandamiento, Dios le dijo a Moisés, todo varón que abriere la matriz será presentado al Señor. Entonces, ahí nace lo que llamamos el primer nuevo nacimiento. Por favor. Dios mío, por favor, ¿qué es eso? O el segundo, vamos a ver el segundo, vamos a ver el segundo. Porque el primero fue cuando abrió la matriz. Desde que abrió la matriz, por eso había una tradición acá en nuestro país que decía que toda mujer que daba a luz por primera vez un varón era dichosa. Es de ahí ese que, dicho que se usa en República Dominicana, ese es que viene. que muchos ya no lo escuchan porque quienes lo acuñaban eran nuestros ancestros. Sí, nuestros viejos. Utilizaban el pasado, ese dicho. Viene, es un diluido de una tradición oriental, judía de allá. Pero que nosotros estamos llenos de tradiciones judías y no nos damos cuenta. Sí, sí. Y yo te lo voy a demostrar con la Biblia ahora mismo. Simeón lo presenta y dice que mis ojos han visto la salvación. Wow. Luz para Israel. ¿Y por qué Simeón dice eso? Claro, aquí es que viene el punto. La Hilel le enseñaba que el Mesías que vendría, número 1, era un sabio. Iba a ser un jaján, un sabio. En Israel, en el tiempo de Jesús, habían 5 clases de maestros. El último era el jaján, el sabio, o el penúltimo. Jesús viene con que en esa misma tesitura de un sabio. ¿Ese era más considerado más que el Rabonis? ¿O era...? No, no voy a mencionar los 5. El último era el rabenu, el rabino de la nación. Eso era Nicodemo. Ok, perfecto. El jaján era el sabio. Gamaliel era un sabio. Que su nombre no es Gamaliel, es Gamliel realmente. Gamliel, sí. Y Gamaliel era un sabio. Y ese sabio como tal, por eso se para en el concilio a dirimir y a manejar una situación difícil. Hermanos israelitas, si esto no es de Dios, no lo podré destruir. Así que déjenlo. Ok, porque es un consejo sabio que está dando. Cuando Simeón dice eso, Simeón está claro que el Mesías viene y la Hilel, para que entendamos lo que enseñaba y qué tan importante era esto. La Hilel enseñaba que si tu mamá era judía, aunque tu papá no fuera judío, tú podías ser judío. Porque la idea era pertenecer a Israel para ser salvo. Hello. Ay, ay, ay. Pero la Shammai decía la contraria. No, si tu papá no es judío y si tu mamá no es judía, tú no eres judío, ni puedes serlo tampoco. Sin embargo, Gamaliel, Hilel era más flexible. Entonces, vemos a Jesús luego citando un dicho de Gamaliel. ¿Cuál dicho? Ese dicho no fue Jesús el primero en decirlo. El que dice, trata a los demás como tú quieres que te traten. Ya Hilel, 20 o 30 años antes del nacimiento de Cristo, lo había dicho. Ay, ay, ay. Hello. Yo creo que se fueron. Entonces, mira qué pasa. Dios mío. Claro. Entonces, por eso tú ves, porque aparentemente Simeón, escucha esto, él murió, porque él murió, él estaba para morir. Pero Jesús tuvo influencia de sus enseñanzas o de esa línea de pensamiento. Para que tú sepas. Ahora, pasa algo. Lo llevan al templo, lo presentan, le ponen nombre, porque al octavo día era que se le ponía el nombre al niño. Sí. Y el nombre se lo ponía la madre. Por eso Gabriel se le aparece a María, le dice el nombre le, a va a María. poner, le pondrá Wow. por nombre. Dios mío. Ok. Añádele a eso que cada vez que iban a ser una personalidad preponderante en el pueblo, un ángel lo anunciaba. Busca la Biblia entera para que veas. No, y que siempre el ángel, el contacto. Wow, los ángeles respetan ciertas tradiciones. Claro. Wow, espérate, estoy. No, ¿qué revelación? es que son directrices divinas. Son directrices divinas porque también eso pasó hasta con la madre de Sansón. Claro. O sea, hubo Claro. madres que fueron, Claro. que tuvieron esa visitación y recibieron nombre, directriz de un ángel. Y yo digo, ¿por qué el padre? No. Ay, 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 ay. Porque la madre era la que ponía el nombre. Dios mío. Entonces, mira, entonces por eso, nota que con que a Gabriel también se le aparece
a Elizabeth y También. le dice que le pondrá por nombre. Interesante, ¿no? Vamos a estar claros con esto. Al octavo día pasaba también algo. Se circuncidaba. Sí, en el octavo día. Pero ¿por qué Jesús, si es el Hijo de Dios, tiene que pasar por todo esto? Aquí vamos a entrar en materia. La influencia astral. Influencia astral, Dios mío. Voy con la gente que dice que si en la Biblia aparece el horóscopo. Vladimir. Deme un momento. Dios mío. Es un momento. Vladimir. Es un break que usted me va a dar. Viene el problema. Sí, sí, sí. Mientras tanto, le acordamos que Cristo viene. Es un break. No se sabe el día ni la hora, pero es seguro. Es seguro. Vladimir. Mira, Dios mío, viene el problema. voy a leer aquí el segundo libro de Reyes, capítulo 21. ¿Eso está en la Biblia? ¿En la Reina Valera? En la Reina Valera, ¿También en esta la es del católica? 60. Sí, esa es. Dale. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen a Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Aquellas cosas, ejército de los cielos. Ejército de los cielos. Otro texto nada más que voy a usar. Hay que decirlo como Abraham, mira las estrellas. Isaías, otro texto nada más que voy a usar para poder explicar. Uy, eso está en la Biblia. Sí, y la Reina Valera. La Reina Valera. Que vamos a tener que hacer un debate, Vlad, defendiendo a la Reina Valera. Dios mío, acéptala como es. Ay, 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 ay. Gente que quiere acribillarla por sus errores, pero con los errores de la Reina Valera, Gigi Ávila levantaba paralítico. Dios mío. Tranquilo, que esos son problemas de traducción. Sí. Vamos. Sí, 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 sí. Ahí viene. Quiero usar el texto preciso. Quiero el texto preciso. Si no quiero estar inventando. Pero ya tú diste uno. Sí, el de los ejércitos del cielo. Las sí, estrellas, claro. las estrellas. Claro. Y también el libro de Ezequiel, donde habla de que Lucifer estaba, bueno, no Lucifer, está hablando de, querubín protector, tú que habitabas entre las estrellas. Ay, 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 todo eso está ahí en la Biblia. Lo sabemos, di los nombres para que ellos lo busquen. Déjame. No, libro está en Job, sí, en Job hay un texto. También. En Job 38. A mismo Abraham le dicen también que mira las estrellas. Es más, Abraham, su padre se llamaba Taref, que de ahí es que viene el nombre de Tarot. Y del Tarot fue que viene los astros y el asunto de la adoración. Yo te voy a buscar. Pero ya eso está ahí, señores. Ya, ellos saben. Job 38. Job 38, 31. Óyelo como dice. Decidido, No, miren, sí. Oye lo que le pregunta Dios a Job. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Las Pléyades? ¿Qué son? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Orión, esos son Orión estrellas. es una estrella. Esos son Ok. estrellas, wow. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? Constelaciones son estrellas también. ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? La osa mayor es un sinnúmero de, un dibujo en el cielo. Un reguero de estrellas que hay Sí. arriba. Osa mayor y osa menor. O sea, hablo mucho de estrellas ahí. Ok. Cuando el alma está entrando a este plano, el alma entra en el reloj cósmico. De manera que nosotros somos afectados por el antidiseño de las casas astrales o los signos zodiacales. Voy con los cristianos que hoy están practicando, Sí. haciendo prácticas zodiacales dentro de la iglesia. Que voy a buscarme una pareja. Déjame consultar ahora si yo soy Géminis, con Tauro. Y el profeta le dijo, ese hombre, o Dios le habló. Sí. Y entonces, espérate, que yo soy Escorpio y él es Géminis. Ok. Ay, Dios mío. Ok. Está fuerte. Entonces, hay gente, ¿y por qué traemos este tipo de temas? Porque hay que aclararte. Sí. O sea, porque hay prácticas que tú haces porque tú viste a otro, no porque tú tienes conocimiento. Tú entraste a una iglesia, te convertiste y veías que todo el mundo daba 2 vueltas para atrás, 2 patas voladoras y se encaramaba el abanico y tú creías que eso estaba bien. O sea, porque eso fue lo que tú viste. Entonces, hay que llevarte al entendimiento de que hay cosas que no se deben hacer. Ya, punto.
Fíjate entonces lo que pasa. Cuando el alma entra aquí abajo y llegamos entonces a participar del tiempo, ¿quiénes marcan el tiempo? Los astros. Los astros. Y la gente no quiere involucrar, dentro de la palabra astro, a las lumbreras mayores, no quiere involucrar estrella, sol. sol, pero cuando el sol se va, que llega la luna, Claro que sí. ya usted sabe que eso es noche. Eso es noche. ¿Quién te está definiendo? Si no hay un reloj, se va la luz. Exacto. Tú sabes, por eso. Exactamente, por sentido común. Desde que tú ves las estrellas, tú dices, no, porque es que ya, Es de noche. ya es de noche. Pero si tú ves estrella de día, Pero me voy sota, más lejos. La Biblia dice que cuando Dios creó las dos grandes lumbreras, las estrellas, dice que para que sirvieran de señales. de señales. O sea, que está ahí en la Biblia. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto, señores? Pues yo estoy diciendo que hay un secuestro cósmico. En el texto que leímos, dice que Manasés volvió a edificar los altares de Baal y de Acera. ¿Qué tienen que ver Baal y Acera con los ejércitos del cielo? Ok, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Cuando Jesús nace, pasa lo siguiente. Hay una situación. Claro, el primer nuevo nacimiento, porque cuando Nicodemo y Jesús están en la conversación, están hablando del nuevo nacimiento, nosotros creemos que es uno. No, en Israel habían 8. 8 nacimientos. El número 1 era abrir la matriz. Número 2, presentarte al del Padre. Número 3, ponerte nombre. Y número 4, circuncidarte. ¿Para qué se hacía todo esto? Para poder bloquear las maldiciones astrales. Pero ok. Dice la Biblia que a los 40 días, que de ahí, por eso te decía que hay prácticas de nosotros que vienen de Israel. De Israel. Se le llama Pidión Abén. Se le llama el rescate de los primogénitos. Repite el nombre al pasito. Pidión Abén. Pidión a ver, ¿el rescate de quién? De los primogénitos. De los primogénitos. En Israel habían 2 clases de primogénitos. Primogénitos biológicos y primogénitos proféticos. Cuando ellos estaban en Egipto, ¿qué fue lo que tú crees que pasó? Poner la sangre del lintel en el lintel, la sangre, para que no matara el ángel de la muerte a los primogénitos de los hijos de Israel, a los hebreos. ¿Qué pasó? El pidión Abén es que a los 40 días, que aquí le llaman riesgo, Que cuando la mujer da a luz. La mujer en República Dominicana Ok. tiene que guardar 40 días de Ok. riesgo. Ok. ¡Wow! Ok. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, ya en ese proceso vienen a llevar 2 palominos, que es lo que dice Mateo. ¿Para qué? Para llevar para la purificación de ellos. ¡Wow! Porque era parte natural eso. Entonces, hay algo que me llama la atención. No vemos a Jesús hasta los 13 años de edad. ¿Por qué no lo vemos hasta los 13? A los 13 años de edad sucede lo siguiente. Hay algo que se da y es lo que se llama el bar mitzvah, Sí, sí. el voto del mandamiento. Ya es un adulto, tiene 13 años, tiene que decidir su vida. ¿Qué era lo normal para un niño en ese momento, en esa frontera de edad? En verdad hay muchos rebotes culturales, porque me acuerdo que antes, a los 13 años, era que decían que uno estaba apto para bautizarse en República Dominicana. ¡Wow! Eso viene conectado con lo del bar. La Iglesia Católica, exacto, ¡Wow! Dios mío. es cierto. A los 13 años entonces, ahora toman al niño, hay otro nacimiento, que es otro nuevo nacimiento. El voto, un bautismo. Ahora tú eres un adulto. Ya tú no eres ese niño, ahora tú eres un adulto. ¿Y qué vas a hacer como adulto? Estudiar Torah. ¿Qué vas a hacer? Rabino. Pero hay un dato curioso. ¿Cuál es? Que si tu papá no era rabino, tú no podías ser rabino. Encrucijada en la vida de Cristo. La Biblia dice que José era justo. Pero, La palabra justo es un hebraísmo que se usaba en el primer siglo para hablar de los rabinos. Por eso dice que Simeón era justo, el mismo que lo presentó, porque era rabino. también. ¡Wow! Dios mío. O sea que José tenía linaje rabínico. De hecho, la palabra, aquí, yo sé que esto aquí le va a doler a mucha gente, pero yo no tengo que ver con eso, o sea, porque es que en vida real, yo estoy aquí para enseñar, no es por otra cosa. No, tranquilo. ¿Jesús era carpintero? No. Dice uno de los eruditos más grandes del mundo, Gesa Vermes, uno de mis favoritos. No, te digo, de los mejores del mundo en su tiempo en materia del arameo, ni siquiera del hebreo, Ay, que es más complicado en un sentido. Del arameo, él decía, no, es que la palabra carpintero o hijo del carpintero, pero te voy a decir esto. Esto es un poco.
Cuando en Israel te preguntaban, no, yo te estoy diciendo, pues cuando en Israel se te preguntaba, pregúntale al carpintero o al hijo del carpintero, no era el tipo que trabajaba con madera o talla. Eso era una pregunta que se le hacía a un rabino con más de 40 años de estudio. Por favor. Ah, Ay, ay, por ay, favor. ay, pero- Ministro, pero Jesús no tenía más de 40 años de estudio. Precisamente. Ahí está la sabiduría y el milagro está ahí, que él no tiene 40 años y maneja el conocimiento de todos los que están por encima de él. Dios mío. ¿Sabe lo que significa la palabra carpintero? ¿Qué significa? Erudito o sabio, Dios mío. en arameo. O sea, te estoy diciendo que el Jesús que te vendieron, el Jesús que tú conoces, no es el que... O sea, tú lo conoces de una manera que dudo que también algunos lo conozcan. ¡Wow! El problema fue que la tradición, la manipulación textual o bíblica en algún momento nos dañó. Cuando a él a los 13 años lo llevan al templo, no aparece hasta los 30. ¿Por qué tú crees que no aparece hasta los 30? ¿Por qué? Porque estaba estudiando. Dios mío. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Porque en la Biblia dice, y era Jesús como de 30 años. O sea, tú me estás diciendo a mí a la audiencia que Jesús no se desapareció porque estaba picando No, de que estaba de que en Egipto, como muchos dicen. picando palos. No, de que picando palos. No. El oro llevado por los sabios de Oriente fue para financiar su educación, porque tuvo que estudiar con más de 100 rabinos. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. Vladimir O estaba sea, en ¿qué te problemas. estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que se desaparece por 17 años, que no aparece, es estudiando que está. Porque a los 18 años debió casarse como todo joven judío. Dios mío. Pero había un punto. Espérate, ¿por qué no se casó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Había una cláusula. No hablé mucho de eso ahora, que hay que hacer un video solo de eso. Bueno, Sí. había una cláusula. En Safed, una ciudad que hay en Israel, había una cláusula y pasó con muchos rabinos, por ejemplo, con Akiva, Ben Joseph. Akiva no se casó hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque él decía, aunque a los 40 años fue que empezó a estudiarla, pero él decía que él no se quería casar tan joven porque él quería estudiar, aprender del reino, conocer el reino. Él amaba a Dios. Algunos rabinos también lo hicieron, donde ellos no se casaban y le pedían un permiso al rabino oficiante porque ellos querían seguir estudiando. Hasta los 40 extendían el casamiento. Pero Jesús, ¿cómo yo me doy cuenta que estudió para rabino? Porque cuando dice la Biblia que era como de 30 años, cuando Juan lo bautizó, a los 30 años era que un hombre como rabino ya estaba listo para poder salir de ser un discípulo estudiante a convertirse en un maestro. O sea que cuando le decían maestro a Jesús tenía doble vertiente. Ok. O sea que Jesús que no... No, espérate, tú me estás diciendo a mí que Jesús no empieza a ser genial después de la resurrección. No. Ya Jesús tenía Claro, mucho desde niño. conocimiento, mucha grandeza. Pero nota que a los 13 años, cuando llevan al templo, él está hablando con los fariseos y escribas. Y dice la Biblia, dice que ellos se maravillaban al escuchar. Ok, ¿cómo que se maravillaban? Evidentemente, como todos niños judíos, le enseñaron la Torah y era memorización. Tú tenías que saber a los 13 años ya de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, de memoria. De memoria. Wow. Entonces, cuando ellos lo ven, se maravillan, obviamente. Tiene una sabiduría prodigiosa, tiene un cerebro extraordinario, tiene una inteligencia espiritual que Dios se la bendiga. Entonces, ¿dónde está el punto acá? Que él se desaparece, a los 30 años aparece, pero aparece ya para ser bautizado, para oficiar como rabino. Wow. ¿A qué Jesús es que nosotros hemos estado sirviendo? Porque hay cosas que nosotros no sabemos de él. Entonces, me llama la atención que es profeta, porque dice la Biblia que se oyó una voz desde el cielo. Todos los profetas que Dios llamó, lo llamó con una voz. Se llamaba en el hebreo el Bakol, el eco de Dios. Dios mío. Todos los profetas que Dios llamó, Dios le habló. Dios le habló, no es como ahora, que tú el que tiene la barriga echa para adelante profeta. No, Dios no, lo no. llamó. No, que tú el que compra un talí. Sí, claro, y de que hace, donde ya hace otra cosa, de que Ya. y pegó una profesión de profeta. No, esta vagamundería que tenemos hoy aquí. No. No. Eso no era de que No. allí, No. Entonces, hay algo que me llama la atención de Jesús. Señores, dice, no, es que esto es fuerte. Dice el texto que Nicodemo va donde él, pero Nicodemo es el rabino de la nación. Sí, eso es lo que pasa. Que Nicodemo es el hombre que más sabe Torah de la nación. Y va donde Jesús. hacer una pregunta. O sea, que ya había un movimiento en los oídos de Israel.
Sí, Había una cominilla. Había una cominilla sobre Jesús. Se estaba, wow, Dios Pero mío. dice, oye, como dice la Biblia, uno de los principales de los fariseos fue a Jesús de noche. No es como dicen los predicadores sensacionalistas, que él fue de noche de que porque tenía miedo. No, no, no. Era que la tradición, los grandes rabinos hablaban de noche, discutían grandes temas de espirituales de noche. Porque era un momento de mucha más espiritualidad Sí, era de más noche. espiritualidad, Y exacto. además la tranquilidad de la noche, Sí. que ya la gente no estaba molestándote detrás de ti. Aprenda eso. O sea, por otro lado, Jesús le dice, si tú no naces de nuevo, tú no verás el reino de Dios. Nicodemo se vuelve loco. Pues Nicodemo dice, pues yo los 7 nuevos nacimientos yo los viví. Yo nací de una mujer. Me presentaron al 8º día, me circuncidaron, me pusieron nombre. Él pidió un Abén, el Bar Mitzvah. Yo lo he hecho Una todo. pregunta, ¿uno de los nacimientos era el matrimonio? El matrimonio. Ese era uno de los nacimientos Sí. en que muchos rabinos a veces no nacían. O sea, porque recuerda que el pensamiento de judío en ese sentido decía que el hombre que no se casaba estaba incompleto. Lo dijo. Sí. Pasa algo aquí, y es muy interesante. Nicodemo va donde él. Nicodemo es el hombre. Hay 3 tipos de Sanedrín. Hay uno de 13 personas, uno de 23 y uno de 70 más 1. Nicodemo pertenece al del 3, que es el más importante, a la cúpula. Dios mío. Él es el presidente de Sanedrín en ese momento, de hecho. Y va donde Jesús. ¿Cómo un hombre que Nicodemo le dobla la de Jesús? Porque para pertenecer a ese Sanedrín tenía que tener 70 años. Ups. Dios mío. Le dobla la edad a Jesús probablemente. Tiene más vivencia, pero va donde este hombre y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando él dice sabemos, se refiere a ese Sanedrín de 3 personas. Ay, 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 ay. O sea, ya habían dialogado. Porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Cuáles son esas señales? Señales mesiánicas. ¿Cuáles son esas señales, ministro? En Israel hubo un momento en la historia en donde con la aparición, escucha esto, la figura mesiánica tenía que hacer ciertas cosas para decir que era Mesías. Tú no era cualquiera, tú puedes decir que eres Mesías, pero tienes que demostrarlo. Tus señales iban a demostrar que tú eres el Mesías. Número 1, sanar de lepra. Sanar de lepra. El Mesías tenía que sanar de lepra porque el último caso de lepra había sido con Naamán. Amán. Por eso era el lío. Este es el lío. ¿Quién es este hombre? Dios mío. 2, tenía que tener una interpretación de la Torá por encima de todo el mundo. Dios mío. Por esa razón, el nivel de su interpretación en la Torá, por eso yo a veces veo a la gente, que la gente pretende y asume que sabe Biblia. No. Tú asumes que tú sabes, pero la Biblia es otra cosa. Cuando Jesús viene con la revelación que él viene, porque la tradición sí, hay una tradición farisaica que decía, bueno, y cuando venga el Mesías, va a traer una revelación que nadie, no todo el mundo la va a entender. Dicho y hecho. Cuando Así él llegó, mismo, cuando bajó el hombre con el conocimiento. cuando él llegó explicando cosas, dejó a todo el mundo loco. Porque no se parecía. Por eso la gente le decía, habla como quien tiene autoridad. O sea, en otras palabras, no repite lo que repite todo el mundo. Wow. O sea, no es como esta gente que te copian en YouTube para después decir lo tuyo por atrás. No, Sí. no. O sea, Jesús era genuino. Genuino, O sea, auténtico. con el mismo texto bíblico, él te desglosaba Claro de que una sí. perspectiva nunca escuchada en la Claro tierra. que sí. Dios mío. Entonces, hay algo que tenemos que entender. Tiene a 12 discípulos. Número 1, tiene a 12 discípulos representando a cada tribu de la casa de Israel, porque el Mesías tiene que unificar las 12 tribus. Esa era una de sus encomiendas, una de sus señales. Tiene 12 discípulos Y principales. justamente como en las 12 tribus hubo algo que pasó con una de las casas, con un desvío. Sí, la de Dan. Asimismo hubo una representación aún en la vida de los discípulos. Hay cosas que no se pueden tocar porque son muy profundas. Pero y la otra razón por la que tiene a 12 es para refutar el karma astral. ¿Por qué? Porque cada una de las representaciones de ellos representa ¿Verdad? una virtud. Son como 12. 12 principales. Ay. Representan una virtud que tienen el poder de contrarrestar lo que viene de arriba, del zodíaco malo hacia abajo. Así que lo podemos dejar hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Señores, esto está demasiado fuerte. Esta conversación. Dios mío, diálogos divinos. Dios mío, esto está fuerte. Hermanos, Dios les bendiga. Hay muchas personas que quieren saber cómo
¿Cómo pueden encontrarte? Recuerda que pueden seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram, como Ministerio Ciclo Divino. Amén, poderoso. Recuerde que puede seguirme en Facebook como Joángel Made o aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Recuerde suscribirse a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Luego te suscribe a esta plataforma que Él te la dejó, es tuya. Dios te bendiga y Dios te guarde.